Hola chicos, bienvenidos a esta última clase sobre educación financiera en la que hablaremos sobre impuestos y sobre cómo evadirlos. Jejeje, no os asustéis, aquí nadie va a evadir impuestos, ¿vale? Eso es ilegal y no os recomiendo por nada del mundo hacerlo, ¿vale? Siempre declarar vuestros impuestos. Pero lo que vamos a ver es cómo declarar estos impuestos para pagar menos. ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? Precisamente porque pagan menos impuestos. ¿Cómo así? Antes que nada, definir qué son los impuestos y básicamente los impuestos es la forma que tiene el gobierno de recaudar dinero a cambio de nuestro trabajo. Exactamente, chicos, nosotros le pagamos al gobierno por trabajar. En el caso de España, un trabajador medio paga el 40% de su salario en impuestos para el gobierno. Si tú estás trabajando y tú tienes un salario, que es el 100% del salario, el 40% va para el gobierno en forma de impuestos y a ti te ingresan solo el 60% restantes. Es decir, tú estás cobrando el 60% de tu salario, suponiendo que todo sea legal y esté dado de alta legalmente, con el 100% de tu salario. Eso suponiendo que seas un trabajador por cuenta ajena. Ahora, si eres un trabajador por cuenta propia, los impuestos aumentan todavía más. Si eres una persona física, tendrás que pagar el 20% de todos los ingresos que tengas. Si estás dado de alta de autónomo, tendrás que pagar una cuota de autónomo, que actualmente está en torno a los 350 euros al mes. Pero es que además acaban de sacar una nueva reforma de que tendrás que pagar 200 euros por cada 600 que ingreses. Es decir, si tú eres un autónomo que ingresa 600 euros al mes, 200 tendrás que pagárselo a Hacienda. Pero es que además tendrás que pagar tu cuota de autónomo de 350 euros. Por lo que solo generaría 50 euros de beneficio, libre de impuestos, es decir, ganancias netas. Si ganase 1.200 euros, pues pagaría 400 a Hacienda y 350 de tu alta, con lo que las ganancias serían de 450 euros netos. Como ves, esta situación no favorece a nadie, no favorece a ningún autónomo y a ningún emprendedor, y es por eso que en España lamentablemente no se está promoviendo la creación de empleo, no se está promoviendo la iniciativa, los autónomos, la creación de empresa. No se está promoviendo el desarrollo y lo que se está promoviendo es que sigas trabajando por cuenta ajena. Te están intentando sabotear lo máximo posible para que no emprendas y sigas trabajando por cuenta ajena, pagando tus impuestos como buen ciudadano. Y entonces los ricos, ¿por qué no pagan tantos impuestos? Pero es que los ricos son muy listos y encuentran la forma de deducirlos. ¿Cómo deducir impuestos? Efectivamente, los ricos deducen los gastos que tienen. Es decir, tú como persona física, como trabajador, no puedes deducir ningún gasto. Simplemente trabajas, te dan tu salario y de ese salario ya te han descontado los impuestos. Y da igual los gastos que tú tengas que no puedes deducirlo. Gastos de transporte, de alimentación y otros gastos. O la compra de bienes o servicios. Tienes que hacerlo a través de una empresa. Y aquí es donde entra el negocio de los ricos, en facturar todo a través de agencias. Las personas ricas no actúan en forma de personas físicas, es decir, no son una persona que trabaja y gana mucho dinero, no. Lo que pasa es que son personas que crean empresas y las empresas son las que ganan dinero y las que facturan. Y todos los gastos que tienen esas personas no lo tienen como personas físicas, sino como empresa. Y todo eso deducible de impuestos. Si tú eres autónomo y tú generas 1.000 euros, tú pagas el 20% de esos 1.000 euros, por ponerte un ejemplo. Entonces tú pagarías 200 euros. ¿Qué pasa? A lo mejor tú estás alquilando una casa en Airbnb. Entonces tú alquilas una casa por 1.000 euros al mes y pagas el 20% de esos 1.000 euros en forma de impuesto. Después Airbnb le pagas a una plataforma también un 20% de impuestos. Pagas un 10% de otras cosas, o limpieza, gastos, seguro, lo que sea. Y al final a ti te acaba quedando el 50% solo de todo ese ingreso, es decir, pagas más de un 50% en impuestos de lo que te corresponde a ti, ya que no puedes deducir nada, no puedes desgravar gastos. Si tú eres una empresa que gestiona esa misma propiedad, tú tienes que pagar impuestos del 20% de la ganancia neta. Y aquí entra la principal diferencia. Si eres autónomo, pagas el 20% de la ganancia bruta. Si eres una empresa, pagas el 20% de las ganancias netas, es decir, deducido después de impuestos. Supongamos que tú facturas esos 1.000 euros y Airbnb se lleva un 20%, después pagas de limpieza, IBI, lo que sea, otro 10%. En ese caso tú has pagado un 30% ya antes de recibir los ingresos. Ahora tú recibes el 70% y de ese 70% pagas el 20% en impuestos. Entonces ya estás pagando el 20% en impuestos de 700 y no de 1.000. Con lo cual ya estás pagando menos impuestos, ganando más. Ahora, ¿qué pasa? Este 70 tú puedes deducirle gastos. O estás alquilando esa propiedad, tú puedes deducirlo como gasto. Si tú tienes un coche de empresa, puedes deducirlo como gasto, porque tú tienes que ir, viajar, hacer el check-in, hacer el check-out, gastos de empresa y de gasolina. E incluso puedes grabar gastos de mantenimiento y alimentación.
Si a lo mejor tú tienes una cena de empresa para alquilarle esa propiedad a un huésped, puedes desgravarlo. Entonces, a medida que tú vas desgravando gastos, tu ingreso neto es más chico, teóricamente. Entonces, de lo que tienes que pagar impuestos es un porcentaje mucho menor. Al final, digamos que de esos 1.000 euros, tú tienes un ingreso solo de 400 euros neto, porque el resto se te ha ido en gasto de empresa. Entonces tú le pagas a Hacienda solo el 20% de esos 40% restantes, es decir, el 20% de 400. Fíjate que siendo autónomo empiezas pagando el 20% de 1.000 euros y a través de una empresa ya solo pagas el 20% de 400, con lo cual los impuestos son mucho más pequeños. Y esto es por lo que los ricos pagan menos ingresos que los pobres, porque lo hacen todo a través de empresas. Entonces la deducción de impuestos es un requisito imprescindible para que cualquier negocio funcione. Es decir, si tú tienes un negocio y tienes que declarar impuestos, tienes que deducir los gastos que te ha generado esta actividad económica para que tu negocio sea rentable, o de lo contrario muy difícilmente estarás ganando dinero y le estás regalando dinero al Estado, le estás regalando dinero a Hacienda simplemente por no saber o no querer desgravar estos gastos. Entonces, como a ti, mientras persona física, tú no puedes desgravar estos gastos y estás pagando muchísimos impuestos, unos impuestos cada vez más altos, y que cada vez que te suben los impuestos no puedes hacer nada por remediarlo, e incluso si te suben el salario, como te suben el salario y tienes un salario más alto, tus impuestos son más altos, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, y es por eso que no puedes avanzar económicamente. Esto hay que saberlo hacer, y es por eso que los ricos lo que hacen es que contratan a contables o a un grupo de contables que le hacen la declaración de la renta a ellos y que deducen mientras más gastos mejor. Tratan de deducir los gastos más posibles para que las empresas siempre salgan en pérdidas o en punto cero, es decir, sin beneficios, y de esta forma no paguen impuestos. Ahora, ¿cómo consiguen esto? Pues por las deducciones. Supongamos un ejemplo hipotético en el que tu empresa ha conseguido facturar 100.000 euros. Tú has conseguido facturar 100.000 euros, entonces tú tienes que pagar el 20% de los impuestos de esos 100.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que tú antes de que acabe el año compras una propiedad por 100.000 euros. La compras en efectivo o bien sacas una hipoteca, pero gastas esos 100.000 euros. Entonces a ti te cuesta como un gasto. Entonces ese gasto tú puedes desgravarlo. ¿Qué pasa? Tú has pasado de tener un rendimiento de 100.000 euros y tener que pagar 20.000 euros a Hacienda a haber tenido un gasto de 100.000 euros, por lo cual has salido sin balance positivo ese año o incluso con balance negativo. Pero sin embargo tú acabas de adquirir una propiedad que ha aumentado tu patrimonio y que una vez que la empieces a gestionar y la pongas en alquiler o la vendas el año que viene, te va a generar ingresos y te va a generar unas ganancias. Es decir, los ricos no paran de invertir y reinvertir para de esta forma no tener beneficios, y van ampliando su patrimonio pagando muy pocos impuestos. Otro de los puntos a tener en cuenta es dónde está establecida tu sociedad. El otro día estaba viendo este vídeo que, más allá de lo que comenten, había un aspecto que era muy importante. El tipo es un tipo español del País Vasco, pero vive en Portugal, es decir, tiene su residencia fiscal en Portugal, entonces el tipo paga los impuestos en Portugal, aunque sea español. Tiene empresas en todas partes del mundo, tiene empresas en España, en Portugal, Inglaterra, en Estados Unidos y hasta en Estonia. ¿Por qué tiene todas estas empresas repartidas por todo el mundo? Porque según la legislación vigente en cada país, tiene una forma de declarar esos beneficios que está teniendo. Hay países en los que puede desgravar más gastos que en otros, y hay países en los que se puede pagar sin pagar impuestos. Por ejemplo, si tú tienes una empresa en España, tú pagas el 20% de los impuestos netos que genere. Tú, de esos impuestos que has generado, tú como persona física, quieres sacar dinero o dividendos de la empresa, tienes que pagar otro porcentaje, que creo que es del 20%. El de Portugal, por ejemplo, como persona física puedes recibir todo el dinero que quieras de la empresa sin pagar un solo impuesto. Con lo cual, ese 20% que le estaría pagando a la Hacienda en España, en Portugal no tiene que pagarlo, lo cual para él es un chollo. Si tú, por ejemplo, eres un creador de contenido y tu fuente principal de ingreso es el contenido que estás creando, ya sea a través de YouTube o alguna plataforma que te remunere, en España tú tienes que pagar el 40% de impuestos del beneficio que estás obteniendo. Es decir, casi el 50% tienes que pagar los impuestos solo por estar en España. Pero si tú eres creador de contenido en Andorra, que es el país vecino, tan solo tienes que pagar el 10% de impuestos. Entonces, cualquier persona de España que se dedica a esto, le interesa tener una residencia fiscal en Andorra y declarar los ingresos en Andorra, porque está pagando solo el 10% de impuestos en lugar del 40%. Y eso simplemente cambiando tu residencia fiscal de un país a otro, o abriendo una empresa en un país o en otro. Obviamente trabajando por cuenta ajena o con tu propia empresa. Entonces son formas en las que puedes pagar mucho menos impuestos. Pero es que a nivel personal también puedes deducir muchos impuestos haciendo la declaración de la renta. La declaración de la renta en muchos países que no es ni siquiera obligatoria.
Simplemente la hace el gobierno por ti y si tú no reclamas, te pagas el impuesto que tengas que pagar. Tú al hacer tu propia declaración de la renta, hay algunos gastos que sí puedes deducir, dependiendo del país o de la comunidad autónoma en la que te encuentres. Te voy a poner dos ejemplos, uno el caso de México y otro de la comunidad de Andalucía dentro de España. En esta última, por ejemplo, puedes deducir beneficiarios de ayuda a viviendas protegidas. Es decir, si tú estás en una vivienda protegida ofrecida por el Estado, tú puedes deducir ese gasto, simplemente haciendo la declaración de la renta. Inversión en vivienda habitual. Y esto no lo sabe mucha gente, pero si tú tienes una vivienda habitual en la que tú vivas, residas y hagas tu vida y demás, que sea tuya, si tú inviertes en esa propiedad, puedes deducir esos gastos. Ya sea una compra como inversión, la hipoteca que estés pagando o algún arreglo o reforma que tengas que hacerlo. En la declaración de la renta dentro de la Comunidad de Andalucía, por ejemplo, es deductible. Nacimiento o adopción de hijos. Adopción en el ámbito internacional. Familia monoparental y en su caso ascendientes mayores de 75 años, contribuyentes con discapacidad, contribuyentes con cónyuge o parejas de hecho con discapacidad, asistencia a personas con discapacidad, ayuda doméstica, adquisición de acciones o participaciones sociales, gastos de defensa jurídica y por familia numerosa. Date cuenta que si tú estás viviendo en Andalucía, todos estos gastos puedes deducirlo en tu declaración de la renta, con lo que pagas al final de año menos impuestos o incluso puedes conseguir que te devuelvan impuestos de más que hayas pagado, pero que si no lo sabes acabarás pagando de todas formas. Es decir, si tú haces la declaración y no tienes constancia o no te has informado sobre este tipo de deducciones, tú acabarás pagando el 100%, es decir, el 20% de todo lo que hayas ganado. Pero si te buscas un buen asesor fiscal, un contable o te informas y haces la declaración por tu cuenta, pero de manera responsable, leyendo, buscando información y mirando qué gastos puedes deducir, es muy posible que a final de año paguen mucho menos impuestos. Y al final, simplemente por dedicarle un par de horas a hacer la declaración de la renta, vas a conseguir pagar menos impuestos y que te quede más dinero en efectivo. Todo ello si eres una persona física. En el caso de México puedes deducir gastos por escolarización. Es decir, si tú estás escolarizado pagando una matrícula a algún curso o tienes algún hijo, algún dependiente económico que esté cursando algún curso, todos esos gastos son deducibles de tu declaración de la renta y son deducibles de los impuestos que tú tienes que pagar. Todos los gastos médicos, hospitalización, honorarios al sector médico son deducibles de los impuestos que pagas. Y todo esto siendo una persona física. Pero ¿y si eres una empresa? Tienes deducciones por incentivos a la investigación, deducciones por incentivos a la inversión, deducciones por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica I+D, deducciones por gastos de formación profesional, deducciones por conservación y mejora del medio ambiente, deducciones por inversión en edición de libros, producciones cinematográficas y bienes de interés cultural, deducciones por creación de empleo y para trabajadores con discapacidad. Y vamos a analizar, por ejemplo, alguna de ellas. Volviendo al tipo este, imagínate que tiene una empresa en Inglaterra de formación y vende cursos de inglés. Desde España él se compra formación a ese curso, es decir, él se paga el curso de su empresa española a su empresa inglesa, es decir, simplemente pasa dinero de una empresa a otra sin pagar ningún tipo de impuestos. Que al ser una formación en España puede desgravarlo como gastos y en Inglaterra a lo mejor no tiene que pagar impuestos de eso si no supera las 12.000 libras de beneficio. Es decir, el tipo puede comprarse hasta 12.000 libras en cursos que va a poder desgravar en España, pero que en Inglaterra no va a tener costo. Es una forma de evadir impuestos, pero siguiendo la ley. Simplemente se ajusta a lo que dice la ley y en base a eso se ahorra pagar impuestos en un lado y en otro, simplemente haciendo una transferencia, una compra y venta entre dos de sus empresas. Deducciones por inversión en libros, ediciones cinematográficas o de interés cultural. Esto me encanta. O sea, si tú eres un rico o eres una empresa de un hombre rico y tú creas un libro, todos los gastos que te derive, la creación del libro, de la película, la producción o todo lo que derive, puedes desgravarlo como gasto. Es decir, tú creas un libro y todo lo que ello te haya costado, toda la imprenta, todas las impresiones, la promoción, el marketing que quieras darlo, puedes deducirlo de gasto. Pero es que además estás sacando un libro a la venta que te va a hacer rico. Deducciones por conservación y mejora del medio ambiente o simplemente por crear puestos de trabajo para personas con discapacidad. Te pongo el ejemplo, tú compras un solar y haces una gran construcción donde haces una gran cadena hotelera, de restaurantes o un sitio de recreación. Pero dentro del mismo pues pones un espacio protegido, un espacio verde con a lo mejor plantas que están en peligro de extinción. Entonces, como estás fomentando la conservación y la protección del medio ambiente, puedes desgravar los gastos de esa construcción, aunque el objetivo principal sea construir una cadena hotelera. Ahora, si encima le das puestos de trabajo a personas discapacitadas,
en cualquier puesto del hotel, encima puedes desgravar esos gastos y posiblemente desgraves el gasto de la contratación derivada de esas personas, con lo cual te acabas creando un complejo hotelero el cual puedes deducir los gastos simplemente porque estás fomentando la conservación del medio ambiente o la protección de especies protegidas. Y esto obviamente estamos hablando de casos extremos, simplemente te he puesto el ejemplo de los inmuebles para que lo veas un poco más claro. O sea, si tú tienes un beneficio de 100.000 euros anual y te compras un inmueble, no pagas impuestos y después ese inmueble puedes alquilarlo, puedes venderlo, puedes hacer lo que quieras con él. Si dentro de 3 años tienes 300.000 euros de beneficio, en vez de pagar impuestos de esos 300.000 euros, te compras 3 inmuebles más y al final estás agrandando tu patrimonio sin pagar impuestos y haciéndote cada vez más rico. Es por eso que se dice que los ricos son cada vez más ricos. Cada vez que te transportes cuenta como un gasto de empresa. O sea, puedes desgravar viajes de avión, puedes desgravar gastos de transporte, todos los taxis que te tomes, los colectivos. Si vas a cenar fuera cuenta como una cena de empresa, incluso si te quieres comprar un ordenador puedes desgravarlo como gasto, ya que puede ser un ordenador de empresa. El tipo este en concreto vivía en una casa, pero él ese alquiler lo alquilaba a la empresa. Es decir, el tipo estaba viviendo de alquiler, pero no lo alquilaba como persona física, sino la empresa era la que alquilaba esa casa y lo deducía en gastos como una oficina o vivienda. Entonces está pagando el alquiler con los beneficios que está obteniendo, está desgravando el alquiler de la vivienda y encima le desgrava como impuestos, con lo cual el tipo como persona física no estaba pagando ningún tipo de impuestos. En resumen, la deducción de impuestos es una estrategia imprescindible a la hora de generar ingresos en cualquier actividad económica, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y entendiendo muy bien los términos. Por eso muchas veces es recomendable contratar a un contable que entiende más de este tema para que nos haga la declaración de la renta por nosotros y consiga desgravar gastos para pagar menos impuestos. Y de esta forma pagar solo los impuestos sobre nuestras ganancias reales, nuestras ganancias netas y no sobre el producto bruto. Y con esto, chicos, acabamos este curso de educación financiera que con tanto placer he creado para vosotros. Espero, chicos, que hayáis entendido todos estos conceptos, que hayáis entendido cada uno de los apartados que hemos tocado y si no es así, os invito a que veáis la clase repetida, la clase que más os haya costado o en la que más dudas tengáis, a ver si así podéis solucionarla. Y si no, ya sabéis que podéis contactar conmigo en cualquier momento. Ya sabéis que estas son solo una de las pocas ideas que podéis tener para mejorar vuestra situación financiera y conseguir esa libertad económica que tanto queréis, pero que depende solo y exclusivamente de vosotros, ya que cada uno de vosotros tiene una situación personal diferente. Entonces es súper importante que adaptéis estos conceptos a vuestra situación personal y establezcáis este plan de inversión para conseguir esa libertad financiera. Ya sabéis que no sirve de nada tener estos conocimientos, haber pagado este curso, haber asistido a este curso si no lleváis estos conocimientos a la práctica. Se quedará en vano, simplemente en el cajón olvidado y seguiremos trabajando para otra persona, enriqueciendo al gobierno y sin tener claro si vamos a tener alguna pensión digna el día de mañana. Os animo a que llevéis todos estos conocimientos a la práctica y a que sigáis invirtiendo en formación. Recordad dedicar un 10% en formación a estudiar sobre esta educación financiera y seguir leyendo y cursando vídeos, porque de verdad esto puede marcar un gran cambio en vosotros el día de mañana. Espero que os haya gustado este curso y que lo hayáis encontrado de valor, chicos. ¡Hasta pronto!